Así que me preguntan, en verdad, si no me entendieron, por favor. Bueno, entonces a partir de ahora empezamos a grabar la clase de la fecha. Vamos a ver voy a compartir pantalla aquí ahora para mirar el material. Bueno, entonces este era nuestro análisis de la clase pasada. ¿Recuerdan? Hola. ¿Me copian? ¿Consiguen ver la pantalla? Sí, profe. ¿Recuerdan esta lámina lo que vimos la vez pasada, en la última clase? Más o menos. Más o menos. Todavía no tuve tiempo de repasar, profe. Bueno, entonces vamos a repasar ahora. Muy bien. Esta es la curva que representa el comportamiento de una bomba. Es una curva real. Esta, con este documento técnico, el fabricante nos está dando la información de cómo se comporta el equipo que nos está vendiendo. Por el momento vamos a concentrarnos acá en este gráfico, en esta información, en la cual tenemos, acá ven la palabra en español, dice altura, esta es una marca alemana de bombas, acá dice altura, y acá dice metros. Altura en metros de columna de agua, falta poner acá, MCA seguramente. Y aquí en el que sería el eje X está el caudal. Entonces, con esta curva el fabricante nos dice que la bomba que nos está proveyendo tiene este comportamiento. Puede ser este, puede ser este, puede ser este. Todos tienen la misma función, solamente que acá son para diferentes, en este caso, diámetros del impulsor. Pero vamos a fijarnos solamente en uno, en esta que está aquí. Entonces, con eso lo que me está diciendo el fabricante es, el equipo que te vendo te va a proveer, te va a proveer el fluido que bombees, agua, por ejemplo, a, a un par de valores, altura manométrica caudal. Entonces, si yo quiero saber si estoy bombeando, por ejemplo, pensando siempre, fíjense en esta curva, 80 kilómetros, 80 metros cúbicos hora. Entonces, si bombea si la bomba que me vendió está bombeando 80 metros cúbicos hora, la altura manométrica, es decir, la presión, también va a ser 80 metros por hora. Si en vez de 80 la bomba bombea 60 metros cúbicos hora, entonces la altura manométrica que me va a entregar, ergo la presión, va a ser acá un poco más que 80, aproximadamente 86, 82 más. Si la bomba me está entregando un caudal de 120 metros cúbicos hora, entonces la altura manométrica que me va a dar va a ser aproximadamente 76 metros cúbicos. Eso quiere decir ese dato. O si quieren analizarlo desde otro punto de vista. Si yo estoy bombeando a una presión, tengo unos manómetros ahí instalados y me dicen que la bomba está entregando una altura manométrica de 80 metros cúbicos hora, entonces el caudal que esa bomba me va a entregar
A esa altura manométrica es que está aquí. Serían 82, 84, 86, 88, 90, 91 más. De 120 acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. 8 espacios. 80. Acá sería 100 más. Entonces me estaría entregando aproximadamente 100 metros cúbicos. Entonces, concretamente, lo que me indica esta curva, es, me está dando la altura manométrica como una función del caudal. Y esto es lo que se da en llamar la curva característica de la bomba, la curva HQ, como es, HQ, que es la altura manométrica caudal de la bomba. Esta es una información clave, pues me permite a mí entonces poder seleccionar la bomba más adecuada al curso que yo tengo. Me permite decir, bueno, esta bomba que está aquí me va a servir o no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo voy a poder determinar la altura manométrica a la que va a trabajar la bomba, y también determinado el caudal, voy a poder entonces definir cuál es la bomba más adecuada para el curso superior. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde yo saco la altura manométrica y el caudal? Nos remitimos a este nuestro grado. Esta es mi instalación de bombeo. Como la vez pasada vimos, está compuesta por, acá está la bomba, un reservorio inferior de donde yo extraigo el agua, un reservorio superior. Entonces yo lo que quiero es transportar, es decir, transvasar el fluido que está en este reservorio inferior a este reservorio superior. Estando, por supuesto, ambos reservorios a diferentes niveles, a diferentes cotas. Entonces, supongamos que yo conozco la cota del nivel acá del reservorio 2. Esto es Z2 vale 50 metros. Eso quiere decir que respecto a un nivel de referencia, la cota Z2 es 50. Supongamos que este sea, para hacer un ejemplo que ustedes se puedan imaginar. Nosotros tenemos un edificio del cual queremos alimentar con agua, un edificio de 20 pisos. Y queremos entonces alimentar con agua este edificio. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se hace es, se tiene el edificio, puede ser esquemático, acá tenemos el nivel del suelo. Entonces, este edificio puede ser, no sé si ustedes conocen, el Palacio de Justicia, ahí que está en Sajonia, cualquier edificio en altura en general. Entonces, ¿cómo se alimenta un edificio con agua? Acá tenemos la red. Por acá viene la tubería, por la calle viene la tubería principal de la SAP, desde la cual se tiene que alimentar este edificio. Normalmente la presión, actualmente, en las redes SAP, en la red de distribución
Con gran suerte se alcanzan los 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si este edificio tiene 20 pisos y asumimos que cada piso más o menos tiene 5 metros, quiere decir que acá arriba, estos últimos pisos van a estar aproximadamente a ¿cuántos metros? Si yo tengo 20 pisos y cada piso tiene 5 metros, ¿a qué altura va a estar acá la azotea del edificio? Háblenme de vez en cuando, porque si no yo no sé si me están copiando o se cortó la comunicación. Hola. 100 metros, bro. Muy bien, 100 metros. ¿Qué entiendo? 100 metros. Entonces, imagínense acá, más normalmente acá en nuestro país, los, los jefes principales de una institución están en el último piso por su vecino. No sé por qué regla de tres, pero así es, siempre ponen en el último piso de su vecino. Entonces, si acá en la red de agua de la SAP se tiene una presión, la presión interna del fluido acá, vamos a suponer que sea un super caso, super excepcional, se tienen una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado. Podemos esperar que el agua llegue al baño del ministro de la Corte que está aquí en el piso, el último piso, en el piso 20. ¿Sí o no? O sea, si yo conecto un caño aquí y alzo esto hasta aquí, lo voy haciendo la distribución piso por piso. Está abajo, por supuesto. Va a tener agua acá el señor ministro de la Corte cuando se va al baño. No, ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por la que no va a tener agua? A ver, ¿quién me puede el agua no va a comunicar? tener la fuerza suficiente para llegar arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la presión es muy poca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué poca? ¿Cómo sabemos si es poca o mucha? O sea, ¿cómo sabemos si es suficiente? ¿Quién me puede hacer acá, con números, explicar que es suficiente o es insuficiente la presión?
¿Cómo podemos saber eso? Pero no así intuitivamente. No tendríamos que saber el diámetro del tubo del caño. Vamos a poner que sabemos el diámetro del tubo del caño. Qué sé yo, 4 pulgadas. ¿Qué pone? Sí, o 4 pulgadas del caño acá de subida. Ya tengo la información, ya puedo certificar que no va a llegar. ¿Qué tengo que hacer? Eso es hidrostática. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Esos son los conceptos que ustedes tienen que tener. Eso es lo que nos van a llevar toda la vida con ustedes. Si el agua tiene aquí una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado, ¿qué altura va a alcanzar el agua aquí en esta tubería? Ya tengo la tubería principal, tubería que entra en el edificio, y yo sé que aquí hay 2 kilos por centímetro cuadrado dentro de este tubo. ¿Es suficiente eso para que el agua llegue aquí en el piso 20, que está a 100 metros de altura? Eso es hidrostática. ¿A qué altura equivale 2 kilos por centímetro cuadrado? Voy a plantear la pregunta al revés ahora. ¿Qué pasa si aquí, en este punto, en una máquina hace acá un agujero, accidentalmente hace un agujero en el caño? Entonces, por supuesto, el agua va a salir por aquí, ¿cierto? Se va a formar acá una fuente. Así como solemos ver a veces en las calles de Asunción. ¿Está? ¿Se entiende el planteamiento? Accidentalmente se produce acá un agujero en el caño que está sometido a una presión, contiene agua a presión de 2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces el agua sale. Entonces la pregunta es, ¿qué altura va a alcanzar el chorro aquí? ¿Cuál va a ser esta altura? ¿Puedo yo saber la altura que va a alcanzar el chorro de agua? ¿Cómo puedo saber la altura del chorro? No sé si me están escuchando, Martín. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, después. ¿Por qué el silencio no me responde? ¿Cuál va a ser la altura del agua? ¿Cómo puedo saber eso? Ustedes se acordarán que existe una expresión que la presión en un fluido
es igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura del fluido. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa expresión? Eso es lo que nos habla el teorema general de la hidrostática. Entonces, yo de aquí, de esta expresión, entonces puedo determinar la altura, que va a ser igual a la altura a la presión dividido el peso específico. Entonces, de acá yo puedo saber qué altura representa los 2 kilos por centímetro cuadrado, qué altura representa esa presión. Altura en metros por columna a bóveda. Fíjense aquí, esta expresión y esta que está aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar aquí la altura que alcanzaría el chorro de agua? Divido la presión, 2 kilos por centímetro cuadrado, entre el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua? ¿1000? ¿1000 qué? 1000 kilogramos por metro cúbico. Brillante. Esa es Laura Lorengacho. Fuiste tú, Laura. Ah, sí, profe. Bien, Laura. Me gusta. 1000 kilos por metro cúbico. O sea, con el agua siempre es fácil. Imagínense un cubo de 1 metro de arista. Eso tiene que pesar 1 tonelada. Entonces, 1000 kilos por metro cúbico. 10 kilogramos por metro cúbico. ¿No se da cuenta? Esto, ¿cuánto va a dar esto? Bueno, le dejo la unidad a cargo a usted para no atrasar demasiado. Lo concreto es que esto nos va a dar prácticamente 20 metros. Es decir, una presión de agua de 2 kilos por centímetro cuadrado representa 20 metros de columna de agua. Luego, si yo tengo acá un agujero, en este caño, con agua a 2 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 2 kilos por centímetro cuadrado, la altura del chorro va a ser 20 metros. Entonces le repito otra vez la pregunta. Las personas que están en el piso 20, a 100 metros de altura, ¿van a tener agua? ¿Van a tener agua? Laura Alvarenga. No, ¿por qué? Porque debería ser 20, ¿verdad? 20 kilogramos por centímetro, o sea. Sí, tendría que ser una presión mayor. De entrada eso se nota. Porque con 2 solamente alcanza 20 metros de columna de agua. Eso quiere decir que con los 2 kilos por centímetro cuadrado, el agua va a llegar apenas aquí a 20 metros de altura. Hasta ahí, todas las oficinas que estén hasta 20 metros de altura van a tener agua. El resto, chao, no van a tener agua. La presión no es suficiente. Esas son las cosas que ustedes tienen que entender. Entonces, aquí ya estamos viendo que con la presión usual y no lo de la inclusión, no es tan usual esto porque a veces apenas alcanza 1 kilo por centímetro cuadrado, 1,5 kilos. Este edificio no va a poder tener agua, los últimos pisos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para eso es que justamente el sistema de abastecimiento de un edificio en altura, lo que se hace es, aquí se construye, aquí abajo se construye un reservorio en el subsuelo, generalmente. Entonces,
de la red, de la SAP. Entonces, esta red lo que hace es carga aquí este reservorio inferior. Porque para esa presión le da bien. Ahí puede entonces mantener este reservorio lleno, siempre con agua. ¿Y qué se hace después? Aquí arriba, en la azotea, se construye otro reservorio, que sería la cisterna superior. Entonces, luego, ¿qué se hace? Aquí se instala una bomba cuyo trabajo va a ser alzar el agua del reservorio inferior al reservorio superior. Esto va a ser así. Entonces, de aquí se alimentan todos los pisos. Se alimenta por gravedad, directamente. Este es un caso típico de uso de una bomba para abastecimiento de agua en un edificio. ¿Se entiende? ¿El sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa el silencio? ¿No entienden? Repito, por favor, díganme. Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces, supónganse que nuestro trabajo sea de los ingenieros industriales. Tienen que entonces seleccionar la bomba más adecuada para este uso. Entonces, ¿qué información necesitan ustedes para poder seleccionar adecuadamente la bomba? La altura, La altura manométrica, y ahí. ¿Y qué más? La densidad del líquido. También necesita saber que el líquido se va a humear, eso es cierto, sí. ¿Qué más? ¿Por qué el líquido? Porque acá el gamma, como vemos aquí, gamma, o aquí, juega un papel fundamental. No es lo mismo bombear agua que bombear leche o que bombear nafta. Todos tienen peso específico diferente. ¿Qué más necesitan saber? Aparte de la altura manométrica y saber qué líquido es. Vamos a ver también después más adelante que la temperatura del líquido es importante. O sea, qué temperatura. No es lo mismo bombear agua a 20 grados centígrados que agua a 80 grados centígrados. La presión, profe. ¿Qué presión? Presión de entrada. Presión de entrada. Ustedes me dijeron ya la altura. O sea, necesitamos saber qué altura tenemos que vencer. Esos son los 100 metros. ¿Qué más necesito saber? Aparte del peso específico que me está diciendo de qué líquido es lo que ya está bombeando. La bomba que vamos a usar. Y eso es lo que queremos seleccionar. Justamente. Nosotros queremos saber qué bomba vamos a tener que hacer. Ustedes son los ingenieros y tienen que decirme a mí, que soy el dueño del edificio, bastante argelado, que ingeniero, decirme qué bomba tengo que comprar. ¿Cuáles son las características de la bomba que tengo que comprar? Para que me solucione el problema. ¿Qué datos más le tengo que dar? O sea, ¿qué más tengo que yo conocer para poder seleccionar la bomba? Aparte de ya dijeron acá la diferencia de altura, ya tenemos.
¿Qué es fundamental conocer? La presión de salida que necesitamos. Eso no es tan. O sea, también, pero no es lo principal. Lo que yo tengo que conocer aquí es qué cantidad de agua tengo que alzar. Eso es clave, ¿verdad? No es lo mismo alzar, yo digo, bueno, quiero alzar en una hora que es la bomba me alce en una hora 1 metro cúbico de agua, que decir, quiero que en una hora me alce 1000 metros cúbicos o 100 metros cúbicos. Las bombas van a ser diferentes. Si yo digo acá, yo necesito alzar 1 metro cúbico hora, tiene un tamaño de bomba. No, necesito 100 metros cúbicos hora. Tiene que ser una bomba más grande, posiblemente una más grande. Y si digo 1000 metros cúbicos hora, siempre para la misma altura, estamos hablando siempre para las mismas condiciones de altura. O sea, la cantidad de agua que tengo que alzar por unidad de tiempo es una información clave. No es tema de nuestra materia, ¿verdad? Pero entonces yo tendría que conocer aquí, bueno, cuántas oficinas van a haber, en cada piso cuántas oficinas van a haber, si fuese un edificio de departamentos, cuántos departamentos, qué tamaño tienen, cuántos baños tienen, cuántas cocinas tienen. Y entonces en base a eso determino el caudal que yo tengo que tiene que ser capaz de hacer esta bomba, para que pueda abastecer suficientemente a los usos que van a haber. Entonces, una información clave es el caudal. Entonces, volvamos a traer aquí a este ejemplo el ejemplo acá del dibujo este. Entonces, este sería el reservorio inferior, que está aquí. Acá tengo mi reservorio superior, que está aquí. Y aquí está la bomba. ¿Se dan cuenta que la misma cosa está dibujada de manera diferente? No. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que conocer? Una de las cosas que tengo que conocer es el caudal. Para poder seleccionar la bomba también. El caudal en alguna unidad, metros cúbicos hora, litros segundo. ¿Cuál es la otra información que necesito para poder seleccionar la bomba en esta fase? La otra información que necesito es lo que se llama la altura manométrica. Porque ustedes recordarán, si lo vimos, esta curva que me da el fabricante, yo entro aquí con la información de altura manométrica y caudal, y ahí voy a determinar cuál es la bomba más adecuada. Yo necesito esas dos informaciones. Altura manométrica en función del caudal. Conociendo esos dos valores, yo puedo decir aquí cuál es la bomba más adecuada. Entonces, volvamos a darle ya nuestro... ¿Cuál es la altura manométrica? ¿Cómo determino yo la altura? El caudal ya vimos cómo se determina, viendo los usos del edificio. Cuántas oficinas tiene, cuántos baños tiene, cuántas cocinas tiene, si tiene que tener un sistema antiincendio. Todo eso suma, entonces de ahí obtengo el caudal necesario que tiene que bombear este equipo. Y la otra información que necesito es la altura manométrica de la bomba. ¿A qué es igual la altura manométrica?
¿Qué es la altura manométrica? La altura manométrica, es decir, la energía, la altura manométrica, o lo que es lo mismo decir, la energía que suministra esta bomba al fluido para que pueda vencer la diferencia de cotas Z2 menos Z1, es la altura manométrica. Entonces, ¿cuánta energía viene a ser la altura manométrica? La altura manométrica, es decir, la energía que tiene que suministrarme la bomba tiene que ser la energía suficiente para vencer la diferencia de cotas, Z2 menos Z1, o sea, la diferencia de cotas del nivel superior al reservorio menos la diferencia de cotas del nivel inferior al reservorio. Esto es Z1 igual a 10. Entonces va a ser aquí 10 metros. Entonces, la altura manométrica, ¿qué tiene que ser? Es la energía que me tiene que suministrar la bomba para vencer la diferencia de cotas. Esto es lo que se llama altura geométrica. ¿Por qué altura geométrica? Porque es lo que me da la geometría al sistema. Altura geométrica, la diferencia de cotas, Z2 menos Z1, más, ¿qué cosa? Profe, ¿puedo repetir qué es Z1 y Z2? Z2, acá está. Z2, la cota del nivel de agua en el reservorio superior. Aquí sería, en este caso el edificio sería aquí, esto sería Z2. Y Z1, el nivel del líquido en el reservorio inferior. Z1 acá. ¿Se ve? Está viendo aquí, este es el reservorio inferior, acá está el nivel del líquido. El nivel de agua en el reservorio inferior. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la bomba? La bomba tiene que alzar el agua de este nivel hasta llegar a este nivel. Para eso me tiene que suministrar energía hidráulica. Entonces, ¿cuánta energía hidráulica me tiene que suministrar la bomba? La suficiente para vencer la altura geométrica, es decir, la diferencia de cotas. ¿Más qué cosa? Laura Alvarenga. ¿Qué más? Me perdí, ¿Eh? ¿Qué? me perdí. Ah, pues, Laura, ¿cómo te va a perder? Lo ¿Dónde te siento. perdiste? ¿Eh? ¿Dónde te perdiste? Y yo estaba pensando más en eso, o sea, en la diferencia de cotas, y Sí, después ya no sé qué más. ¿Y qué más tiene que...? Porque esto es energía. ¿Qué energía me tiene que suministrar la bomba? La energía suficiente para vencer la diferencia de cotas. ¿Y qué más? Porque estamos hablando de un fluido real. Fluido real quiere decir viscosidad distinta de cero. La fuerza de rozamiento, ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se traduce eso en idioma mecánica de fluidos? viscosidad, Más el efecto de la viscosidad, más las pérdidas. Más las pérdidas. Lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿No? ¿Por qué? Porque mientras el fluido se desplace por la tubería de succión, pase por la bomba, entre la tubería de impulsión hasta llegar acá arriba, va a sufrir el efecto del fluido en movimiento. O sea, va a tener pérdidas. Pérdidas primarias, pérdidas secundarias. En resumen, pérdidas totales. Entonces, si yo dimensiono la bomba solamente considerando la diferencia de altura y no tomo en cuenta las pérdidas que hay aquí, que son pérdidas de energía, ¿qué va a pasar? Si yo me olvido de esto, entonces compro una bomba de altura manométrica igual a Z2 menos Z1, ¿qué puede pasar? Que el agua no llega hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque no tiene la energía suficiente como para vencer también las pérdidas
tanto en la succión como en la impulsión. Podríamos decir que la bomba va a ser muy débil. ¿Por qué? Porque solamente tiene fuerza suficiente para vencer la diferencia de cota, pero no las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La bomba va a estar girando, el motor va a girar, la bomba también, pero el agua no va a llegar acá arriba, se va a quedar hasta donde le da su energía nomás. ¿Por qué? Porque el rozamiento, las pérdidas hidráulicas también le roban energía. Esa energía que se suministra a la bomba se pierde, una parte ya se pierde en vencer las pérdidas. Luego, para que yo asegure que la bomba que estoy seleccionando tiene la capacidad de conseguir el objetivo de llevar agua a Z2 menos Z1, entonces me tiene que suministrar la energía suficiente para vencer la diferencia de cotas más las pérdidas. Por eso que era importante entender qué son las pérdidas antes de que yo pueda entrar. Pero yo les decía, si no, no me van a entender de qué le estoy hablando. Entonces, estas son las pérdidas. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto valdría la altura manométrica? Vamos a hacer acá este ejemplo. La altura manométrica para este caso. Yo tengo que especificar la bomba y tengo que determinar entonces cuánto tiene que ser la altura manométrica. ¿Cuánto va a ser en este caso la altura manométrica? Sería 40 Decina todo para que todo entiendan. Sé que... ¿De dónde sale 40? por la diferencia de las alturas. Sí, 50 Sí. Z2 menos 10 Z1. Ese va a ser los 40 que menciona Laura. ¿Y qué más le tendría que sumar aquí? Laura. Las ¿Qué me pérdidas. falta? Las pérdidas. Las pérdidas. No se olviden nunca de eso, las pérdidas, si no van a seleccionar mal la bomba. Y esa es la tarea, eso es lo que yo le quiero transmitir, que ustedes sepan, terminen de este semestre sabiendo seleccionar una bomba. Si eso conseguimos, se cumplió el objetivo del curso. Y yo me voy tranquilo, me voy a dormir. Entonces, ¿de dónde sacamos las pérdidas? ¿Qué tendríamos que conocer para poder calcular las pérdidas? El diámetro del tubo, la velocidad y... Exactamente. Ahí entramos ya en temas que ustedes lo van a ver ahora suficientemente con los colegas de Rosa y Ram. Conocer el diámetro del tubo, de qué material está hecho el tubo en la succión, o sea, en la aspiración, diámetro del tubo, material, el caudal, que ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a tener la velocidad del fluido, vamos a poder calcular el Reynolds para saber si el flujo es laminar o turbulento aquí adentro. Una vez que conozcamos eso, vamos a poder entrar en la fórmula esta de cálculo de pérdidas, si lo vamos a hacer analíticamente, usar el diagrama de Moody, o usar alguna de las tablas, por ejemplo, que dan los fabricantes. Hay fabricantes que te dicen, bueno, si vos vas a poner aquí caño galvanizado de 4 pulgadas de mi marca, ese tiene una pérdida hidráulica de 0,1 metro por cada 100 metros. Cada 100 metros de caño pierde 0,1 metros de columna de agua. Energía. Entonces, esto se puede calcular de 1000 formas. Y eso lo van a ver muy bien con los colegas. Pero el concepto es esto. Ustedes tienen que tener aquí determinado. Entonces, inclusive algunos colegas ya en la práctica de este asunto, ¿verdad?, asumen que esta pérdida sea, por ejemplo, el 10% de la altura manométrica, el 10% de la altura geométrica, 0,1 de la altura geométrica. Entonces, si asumimos eso, acá nos va a quedar
40 más, ¿cuánto es 0,1 de 40? A ver. 10% de 40. 4. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura manométrica? 44 44. ¿En qué unidad es? ¿En qué unidad? metros. ¿Metro de qué? ¿Metros? Metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos. O metro de columna de agua. Entonces, teniendo yo la altura manométrica y teniendo el caudal, entonces yo puedo venir ya a esta curva que está aquí. Ahí. Entonces, teniendo la altura manométrica y teniendo el caudal, puedo determinar cuál es la forma más adecuada. Vamos a hacer, ¿cuánto quieren que sea el caudal? Dijimos, la altura nos salió 44, acá no va a salir muy chiquitito, de todas maneras no va a salir. Fíjense que ahí nos salió altura manométrica 44, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sí. Bueno, supongamos que el caudal sea, por asumir un número cualquiera, 60. Entonces, si yo vengo aquí con mi dato, tengo 44, acá tenemos 42, 44, 46, 48, 50. 44 está aquí, ¿cierto? Profe, ¿Cierto? ¿puedes agrandar un poco? O sea, yo no veo nada. ¿Sabe que si agrando no puedo escribir? No sé por qué. No, si ustedes me enseñan cómo hacer, yo lo hago, ¿verdad? Pero no, agrando y no puedo escribir. Es que ahí no perdí acá no tengo cómo escribir. Cuando hago zoom no me permite. Ah, bueno, ahora sí puedes achicar otra vez. Ahora ya Bueno, me ubico. ubicar ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos, nos salió 44. Entonces, 44 de altura manométrica y supongamos que haya sido 60 es la necesidad de caudal en metros cúbicos hora, como está aquí. Entonces, 40 y 40, 42, 44, vengo aquí y aquí está 60. Entonces, este sería el par de valores que yo necesito. Altura manométrica 44, caudal 60. ¿Cuál de las bombas me sirve? ¿Cuál de estas curvas me sirve? No sería la primera, bro. La primera. Y vamos a ver. Si yo quiero bombear, esta te referís. Esta que estoy marcando aquí. No sé quién es el cable. ¿Esta es? ¿Esta es la primera? ¿O esta es la primera? ¿Cuál es para vos la primera? O sea, depende de dónde le miramos. La más chica, bro. Ahí me jodí. La de más abajo, la inferior o la superior. La de más abajo, tipo. La más abajo. asumo Vamos a poner. porque está debajo de la curva. Tipo, excede, pero No, excelente. funciona. Nosotros decimos acá, bueno, como dice el compañero, vamos a. Esta curva inferior, se refiere a esta, la más pequeña, con 100 ver. Entonces, si yo elijo esta, con esta curva manométrica, cuando yo en vez de 60, ¿qué altura manométrica me va a entregar? No se ve bien, profe, pero parece 60. ¿No? Es 60 o 58 es realmente. O sea, hacemos lo que dice el compañero. Elegimos esa curva. Con esa curva, lo que me muestra, lo que me dice esa curva es cuando yo bombeo 60, que es lo que necesito, bombeo 60, él me va a estar entregando
una altura manométrica de 58. ¿Cuánto yo necesito? 44. 44. Lo que nosotros necesitamos es una altura manométrica de voy a ponerle así, altura manométrica 1 para diferenciar, es 44. Entonces, como dice el compañero, bueno, ¿por qué no tomamos aquella curva inferior? Esa, la más baja. O sea, ¿qué hago? Con 60, me fijo en el gráfico, con 60 metros cúbicos hora, perdón, y acá falta el caudal, dijimos que tiene que ser de 60 metros cúbicos hora. 60 metros cúbicos. Por lo tanto, para que yo pueda tener los 60 metros cúbicos hora con esta bomba, él me va a estar entregando un caudal de 58. La altura manométrica que me entregaría esa bomba va a ser de 58. Así es. Esta va a ser la situación. ¿Qué hacemos entonces? Recuerden que ustedes son los proyectistas, ustedes tienen que definir acá el asunto. El ingeniero es el último a quien él no le puede preguntarle si responden profesor. Ustedes van a ser los últimos, tienen que decir así o así. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a pasar ahí? A ver si ahora amplío para que Laura vea bien. No, este es. ¿Se ve ahí, Laura? Sí, profe. Ahí está, se ve ahí. No hay problema, hay que escribirlo después. Ahí está. Esa es la situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te llama el que propuso elegir la curva inferior? Jorge me llamo, profe. Jorge, ¿estaba allí? Vázquez. Vas a saber a quién darle los puntos nomás. Excelente. ¿Qué hacemos, Jorge? Esa es la situación. Vamos a tener los 60 metros cúbicos hora y esa bomba en ese caso nos va a entregar 58 metros por una hora. Nosotros necesitamos 44, ¿no? ¿Qué hacemos? No se puede hacer algo con la diferencia, por ejemplo, aumentar el diámetro de la cañería o algo así. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué ganaríamos? Que- Aparte de gastar plata, ¿no? Aparte de gastar más, porque un caño de más diámetro cuesta más plata. Bueno, en realidad, en un caso, un proyecto, ¿verdad? Si fuese que no tenemos nosotros otra opción, no tenemos otra bomba, esa es la que está, es lo que hay, vamos a tener que usar esa, ¿no? Entonces, ahí no nos queda otra que aceptar. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando? Que al trabajar con esta bomba, entonces nosotros vamos a estar, nuestra bomba va a estar consumiendo más energía que la necesaria, ¿no? Lo que va a haber un desperdicio de energía. Porque nosotros necesitamos 44 metros de columna de agua no para llegar allá hasta arriba del edificio. Nosotros vamos a estar teniendo 58 metros de columna de agua. Agua inclusive, si dejásemos abierto la tubería allá arriba va a subir otra vez. 44, 58 menos 44, 16 metros, ¿verdad? ¿Puede ser? 16 metros más alta, va a tener un chorro de 16 metros todavía encima. ¿Se entiende? $42 metros. Eso es lo que va a pasar. O sea, nuestra tubería va a estar sometida a una presión mayor, porque en vez de ser 44 metros por agua, va a tener 58 metros por agua. Pero sí vamos a tener agua en el último piso. Es más, el agua va a salir con una gran presión allá arriba, porque tenemos de sobra 12 metros por una agua sobrante tenemos, venciendo ya incluso las pérdidas. Inclusive previmos las pérdidas.
¿Se entiende? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces así nomás concluimos, o sea, si es que el que nos vende no tiene la bomba adecuada, nosotros elegimos nomás el que tenga la menor pérdida, pero siempre va a tener pérdida. Pérdida va a tener siempre. Pérdida va a tener siempre. O sea, pero no pérdida hidráulica, O sino sea, que el excedente, profe. desperdicio de energía es lo que vamos a tener. No es pérdida, desperdicio de energía. ¿Por Ah, qué? sí, O sea, no confundan, no use la palabra pérdida porque hasta a mí ya me confundió. O sea, pérdida quiere decir perdón. pérdida hidráulica. Esto es una energía manométrica adicional que nos va a proveer esa bomba que no necesitamos. Si fuese una bomba pequeña, o sea, ¿dónde se va a notar la diferencia? Si es una bomba pequeña, ni se va a sentir. Pero si es una bomba grande, entonces, ¿dónde se va a notar la diferencia? En la cuenta de Andes. ¿Por qué? Porque eso implica que esta bomba va a consumir más potencia de la que consumiría si solamente bombease los 44 metros por unidad. ¿Se entiende? Entonces Sí. va a gastar más energía. Esta es una energía, esta, esto va a representar, voy a ponerlo en verde a propósito, esto va a ser, un desperdicio de energía. O sea, pongo en verde, pero no va a ser en realidad energía verde, va a ser un desperdicio. Si pensamos en uso eficiente de la energía, esas cosas, este es un desperdicio. Pero si no tenemos de otra, como a veces suele pasar en la vida real, no en las telenovelas, Entendido, profe. ¿se entendió? Brillante. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Entonces ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo tendría que ser la curva de la bomba adecuada? Y no tendría entonces que, o sea, su punto de origen sería a partir de 44 y tendría que pasar por ese punto de intersección. Si fuese así, la curva sería una recta. Porque vos me decís que empiece en 44 y pase por aquí, y así va a ser una recta. Ah, va a empezar más arriba, más, o sea, tiene que ser Claro. superior. Vamos a volar con la imaginación. Entonces debería ser, vamos a tratar que sea medio paralela a esta. Una curva semejante a estas, que entonces tendría que ser más o menos así. Esa sería la curva ideal para este caso. ¿Entiendes? Que va, digamos que aquí tenga la altura manométrica aquí con válvula cerrada, o sea, un caudal cero sea aproximadamente 48 y que el caudal que me entregue un caudal de 80 a altura manométrica cero. Se dan cuenta que es una curva que pretende por lo menos ser paralela a esta. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, señor. Ese excedente que hallamos con la curva, eso implica Ujú. que va a ser una mayor, la bomba va a proveer con mayor presión el agua, ¿verdad? Exactamente. Y Esto es por, ej- presión. y Esto por, es ej- presión. y por Sí. ejemplo, eso no haría que la cañería, por ende, tenga mayor presión y deberías cambiarse porque tipo, no Eh, podría fallar. Fíjate nomás que estos son, lo ideal sería verificar. Lo ideal sería verificar, ciertamente. ¿Verdad? Es muy válida la pregunta acá del compañero. Porque aquí la diferencia de presión son el delta H, acá, ¿sí? Delta altura manométrica, la altura manométrica sobrante que vamos a tener adicional, ¿verdad? Va a ser 12, ¿cierto? 12 metros de columna de agua. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilos por centímetro cuadrado son 12 metros de columna de agua?
esto representa aproximadamente 1, acuérdense de eso, siempre, o sea, tomen como valor de redondeo siempre 10. O sea, 1 kilo por centímetro cuadrado son 10 metros de columna de agua. Por lo tanto, 12 metros de columna de agua van a ser equivalente a 1 kilo por centímetro. Eso quiere decir que la presión adicional a la que va a estar sometida la tubería va a ser de 1,2 kilos por centímetro cuadrado. Hay veces que se consiguen cañas de PVC, por ejemplo, en el comercio, que aguantan hasta 12 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si la diferencia va a ser solamente 1,2 kilos por centímetro cuadrado, están 8 y va a ser 1,2, apenas llega a 9, aguanta todavía hasta 12. En ese caso no haría falta cambiar. ¿Cierto? No sé quién preguntó, pero Ya entiendo, profe. ¿se entiende? Pero es correcta tu aseveración. En el caso de una bomba importante, presión importante, vendría a ser una verificación, ¿no? Todavía está nuestra tubería en el rango, está ok, dejémoslo ahí. O si no, habría que cambiarlo. Conseguir una tubería para más presión. Que son generalmente tuberías que tienen simplemente el espesor más grande, no es de mayor diámetro, sino que son de mayor espesor. Son para una clase de presión más alta. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Se entendió cómo seleccionar una bomba? Sí, profe. Me encanta escuchar ese tipo de respuesta. Excelente. Muy bien, entonces, con mucha tranquilidad, nos volvemos a traer aquí. Entonces, todo eso sirvió para repasar esto que vimos ahora aquí. ¿Qué necesitamos nosotros conocer? Necesitamos conocer la altura manométrica para poder seleccionar una bomba, pero necesitamos conocer la altura manométrica, que va a ser igual a la diferencia de cotas más las pérdidas. Entonces, ¿qué más necesitamos conocer? El caudal. ¿Qué caudal tiene que bombear esa bomba? Y por supuesto también qué líquido va a ser. Eso quiere decir conocer el peso específico del fluido a ser bombeado. Entonces con eso vamos a poder determinar la curva más adecuada de la bomba, así como hicimos recién. ¿Cuál va a ser el otro elemento que va a jugar un papel aquí? La curva de la instalación. Esta que está aquí. Que es, básicamente es la curva que representa las pérdidas hidráulicas totales del sistema en función del caudal. Entonces, graficando yo la curva de la instalación que me da el fabricante, perdón, la curva de operación de la bomba que me da el fabricante, más la curva de la instalación que la determino yo como proyectista. ¿Por qué? Porque yo determino cómo va a ser la instalación, no el fabricante. Yo digo, acá voy a tener una instalación como la que le mostré hace rato, o hacer un edificio. La instalación no depende del fabricante, eso depende de nosotros. O sea, nosotros básicamente estamos definiendo la curva. Entonces, graficando la curva de la instalación, tomando aquí como base la altura geométrica, es decir, esto que tenemos aquí va a ser la diferencia de cotas Z2 menos Z1, y acá la curva de la instalación. Entonces, teniendo la curva de operación de la bomba, llegada por el fabricante, la curva de la instalación que sale del proyecto de instalación que nosotros hicimos, en donde se intercepten, ese va a ser el punto de operación de la bomba. ¿Puedo repetir, profe? Repito. Yo acá estoy graficando en un gráfico en el que represento energía, altura manométrica en metro por una agua versus caudal.
aquí está la curva que me provee el fabricante, la curva de operación de la bomba. Esa me provee el fabricante. Yo compré una bomba y esta es su cédula de identidad, su curva de operación. Luego, del proyecto, que el proyecto lo hace uno, eso no lo hace el fabricante. Nosotros decimos, no, vamos, la voy a instalar en un edificio o una otra instalación. Entonces, de ahí yo determino estas condiciones. Las condiciones geométricas, la diferencia de cotas, que en el caso del ejercicio que hicimos hace rato, recuerdan que nos salió 40, porque era la diferencia de nivel entre el reservorio superior, el líquido en el reservorio superior y el líquido en el reservorio inferior. Lo marco aquí y luego grafico la curva de la instalación, que es una curva que me da las pérdidas en función del caudal. En donde ambas curvas se intersectan, ese va a ser el punto de operación de la bomba. Ahí va a operar esa bomba, ahí va a trabajar esa bomba. ¿Se entendió? Hola. Profe, hace rato, por ejemplo, ¿por qué seleccionamos un punto en específico y no hicimos esa línea de trabajo? Porque en ese momento no estábamos aquí nomás todavía. ¿Qué pasaría si no tenemos la curva de instalación y queremos elegir? Por eso lo hice a propósito así, para entender cómo funciona la curva de operación. Porque la curva de operación va a ser el lugar geométrico de todos los posibles puntos de operación de la bomba. Acá están todos los posibles puntos de operación. Ahora, cuando yo ya tengo una instalación específica en la que ya conozco la instalación, entonces yo voy a poder determinar este punto. Entonces, ¿cómo se entiende eso? La primera fase de todo el proyecto, de todo el proceso de selección de cálculo, eso que hicimos hace rato. Yo determino, bueno, la diferencia de cota más las pérdidas y bueno, y ahí determino la altura manométrica. ¿Qué caudal tengo que bombear? Entonces ahí termino, puedo ya definir cuál va a ser la curva de operación de esa bomba. Una vez que tengo eso, entonces entro en mi proyecto específico y determino la curva de operación de la bomba. Esta que está aquí. Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el punto de operación de la bomba? Con la bomba que seleccioné, que preseleccioné, y la curva de la instalación que me da la instalación que tengo va a ser esta. Entonces, supongamos que la necesidad de caudal que yo tengo, esté por aquí. ¿Qué pasaría ahí? Si el caudal que yo necesito fuese este, entonces esta bomba no me va a servir. ¿Por qué? Porque ella va a estar operando en este punto. Salvo que yo acepte que me bombee menos caudal. Porque esta bomba va a operar aquí con el caudal este que está indicado en color verde. Si el caudal necesario fuese esta Q sub X que está aquí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algo parecido a lo que estuvimos viendo hace rato. Me va a estar entregando la bomba más caudal del que yo necesito. ¿Qué va a implicar eso? Y va a implicar pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque esa bomba va a estar consumiendo más energía de lo que sería óptimo. ¿Se entiende? Hola. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, no entendía antes. Voy a repetirlo. Aquí tenemos, en este caso, yo ya preseleccioné la curva de la bomba más adecuada. Esa preselección, con altura manométrica y caudal, seleccioné. Luego, en mi proyecto, ¿dónde voy a instalar eso? Yo determino ahí la altura geométrica, ya digo, voy a colocar acá un caño de 4 pulgadas, en la succión voy a colocar uno de 3 pulgadas en la impulsión, etcétera, etcétera. Entonces, determino la curva de la instalación. Es decir, J en función del caudal. Caudal al cuadrado, bueno,
Entonces, donde se intersectan esas dos curvas, ese va a ser el punto de operación. Entonces, ahí yo tengo que analizar otra vez si realmente esa bomba que preseleccioné me va a servir. Si fuese que el caudal que yo necesito, esto que está aquí en color celeste, este es el caudal que yo necesito. Aquí yo veo que ese caudal está a la derecha de mi punto de operación. O sea, esa bomba no me va a poder entregar ese caudal, apenas me va a poder entregar este caudal que está aquí. O sea, voy a tener este déficit, voy a tener en ese caso. Este sería mi déficit en caudal. ¿Hasta ahí bien? O sea, una consulta, profe. Si es prácticamente difícil que el caudal que nosotros necesitamos caiga así en lo que sería la línea verde. Siempre va a haber o pérdida o Claro. va a faltar. O si no, tendría que yo elegir una bomba. Si imprescindiblemente tengo que conseguir este caudal, por la razón que sea, por una razón de proyecto, se necesita ese caudal, no puede ser menos. Entonces voy a tener que elegir otra bomba cuya curva característica sea aproximadamente así. Que pase justo por ahí. O sea, una vez que estemos en el caso del celeste, ya no te va a satisfacer esta bomba, la negra, ¿verdad? Pues ya no te va a servir, pues no va a Y cumplir. por eso no va a cumplir para allá. Entonces, digamos, ¿no? Resulta que yo necesito este caudal, pero este nomás lo que me puede entregar en esa instalación que yo proyecté. Entonces ahí voy a tener que yo cambiar la bomba. Y voy a tener que conseguir una bomba que tenga, como digo, que recién ahí, que tenga aproximadamente un caudal como este. Entonces ahí va a estar mi punto de operación aquí. Y por lo tanto ahí sí voy a tener este caudal. Pero ya va a tener que ser otra curva de operación. ¿Se entiende? Ahí. ¿O no? Por favor, denme señales de vida. Entonces sé qué tengo que hacer. Repito, ¿verdad? No tengo ningún problema. No sé quién es el que me preguntó ahí. De mi parte, sí, bro. ¿Entendiste? Sí. Sin problema. Entonces, ahí yo tendría que, como te digo, cambiar la bomba, es decir, cambiar la curva característica de la otra bomba, como esta, que está en celeste. El caso opuesto, si lo que yo quería era este caudal Q sub X, con eso ya me alcanzaba, pero resulta que la bomba que preseleccioné, la que está en negro, coincide con la línea, con la curva de iteración acá en este punto, entonces me va a estar entregando más caudal de lo que yo necesito. Ahí tendríamos, vamos a decir, un exceso de caudal. Acá teníamos un déficit de caudal. En este caso teníamos un déficit. Y aquí vamos a tener entonces un exceso. Entonces, acá sería, bueno, esto es lo que yo necesito, pero lo que me va a entregar la bomba va a ser esto. ¿Es aceptable eso? ¿Sí o no? Esa no es la decisión aquí. ¿Se entendió? Sí, silencio. Sí, profe. Sepulcral ahí. ¿Sí? Alguien que no entienda que quiere que repita sin problema lo hago, por favor, dígame no. Laura, ¿Se entendió, creo, profe? ¿sí? Bueno, entonces voy a poner acá. Este es un signo menos, quiere decir que acá hay un déficit. Y este sería entonces un signo más, un superávit de caudal. ¿Está? Bueno, entonces pasamos acá a este ejercicio.
Bueno, en el cual todavía, por el momento, no vamos a esta pregunta no y esta pregunta no. Las dos primeras preguntas. Bueno, acá el problema pregunta, uy, falta 10 minutos. Entonces, tenemos acá agua a 15 grados Celsius, dice el problema, que debe ser trasvasada a razón de 18 litros por segundo entre dos recipientes que se encuentran a presión atmosférica, venciendo un desnivel de 20 metros. El problema nos da la curva de la instalación. Acá está la expresión de la curva de instalación en forma de una planilla. Tenemos J, la pérdida, en función del caudal. Entonces, tenemos que graficar eso. ¿Se entiende? Con los datos que tenemos aquí, entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior. Acá tenemos altura manométrica acá tenemos caudal. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, vamos marcando. Para un caudal de 20, la altura manométrica va a ser 23. Para un caudal de 30, la altura manométrica va a ser 25. Para un caudal de 40 va a ser 28 y así sucesivamente. Además, aquí tenemos venciendo este desnivel de 20 metros. Entonces, ¿dónde van los 20 metros de desnivel? ¿Recuerdan? Aquí está. La distancia entre el 0 y este punto es justamente la diferencia de cotas, o sea, el desnivel, 20 metros. Entonces, marcamos aquí 20 metros. Aquí tenemos 20 metros. Estos van a ser los 20 metros. Y entonces ahí graficamos la curva de la instalación. Vamos a ver. De aquí tenemos. En esto no hay problema para. ¿Saben cómo graficar? Eso es geometría analítica. U20, 20, entonces 23. 25, 30, 20, para 20, 23. Acá tenemos 20, caudal, marco acá 23. Después, para un caudal de 30, 25 altura manométrica. Para un caudal de 40, 28. Y así sucesivamente. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, nosotros tenemos que poner los puntos y ahí tenemos la curva, ¿verdad? Ahí tiene la curva, exactamente, así mismo. Geometría analítica. Marcar los puntos en un sistema coordenado. Acá tenemos se puede ver también el sistema que estamos hablando. Acá tenemos la bomba, acá tenemos el reservorio inferior, acá tenemos el reservorio superior. La diferencia de cota 20 es la diferencia de cota entre este nivel de agua en el líquido en el recipiente superior y el nivel del líquido en el recipiente inferior. Ese va a ser el Z2 menos Z1, que es 20 en este caso. Después nos dice el problema. Se disponen de dos bombas centrífugas cuya altura manométricas, cuya curva de altura manométrica de su caudal, H, son como se indica a continuación. Tenemos dos bombas, la bomba 1 y la bomba 2, que aquí se puede ver que son diferentes. Claramente sí. Para 0, caudal 0, esta entrega 41,9 y esta entrega 70. Para un caudal 20, esta entrega una altura manométrica de 40,2 y esta entrega 65. Y así sucesivamente. Entonces, se disponen de estas dos bombas, que también la podemos graficar.
que también la podemos graficar. Ahora le vamos a dar un color naranja. Me perdí el cursor. Un color naranja. Entonces, una va a ser más pequeña, no, más o menos así. Entonces, acá, marcadito. Y dice que la bomba 2, esto sería la bomba 1, y luego tenemos la bomba 2, que es diferente, por lo tanto la vamos a poner en el color lila, por ejemplo. Entonces acá tenemos la bomba 2. Esta sería la bomba 2. Y la naranja de la bomba 1. Eso más o menos es lo que nos va a salir de los gráficos. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahí la pregunta 1 es graficar las curvas. Graficar las curvas. Graficar, si no puedo escuchar. Graficar las curvas del... Ahí está. Graficar las curvas de operación de ambas bombas y la curva de instalación. Esto ya lo hicimos. Graficamos la curva de instalación, según esta planilla. Graficamos las curvas de... Perdón, la curva de instalación, según está en verde. Y la curva de operación de las dos bombas. Y nos pide que determinemos el punto de operación de cada bomba. ¿Cuál sería el punto de operación de cada bomba? Las intersecciones. Brillante, la intersección. Entonces vamos a tener acá que el punto de operación, por ejemplo, de la bomba 1, el punto de operación de la bomba 1 va a ser aquí el punto donde se intersecta entonces este va a ser U1 y este va a ser H1. Ya no voy a poner la M de altura manométrica para no complicar. ¿Y cuál sería el punto de operación de la bomba 2? Aquí. Este que está aquí, entonces. Esto aquí y esto aquí. Entonces este va a ser Q2. El caudal de operación de la bomba 2 y esta va a ser la altura manométrica de operación de la bomba 2. Así nos queda. ¿Está bien? ¿Está ahí todo bien? Sí, profe. ¿Ve? La palabra de Laura vale para todos. Sí, brother. Bueno. Acá me estoy dando cuenta que esta pregunta me voy a sacar de aquí, pero no creo que ya va a complicar mucho para lo que yo quería llegar. Bueno. ¿Ahí se entendió hasta ahí? Por el momento sacamos esa pregunta, vamos a ver para el siguiente examen. Entonces, ahora yo le voy a hacer la pregunta final, antes de terminar la clase. Entonces, pregunto. Si la altura manométrica y caudal
que me sale de mi proyecto. Yo hago mi análisis de mi instalación en el edificio, me salió que yo necesito mi punto de operación, o sea, yo necesito este caudal negro y esta altura, esta también es negro. ¿Cuál de las dos bombas me va a servir? La 2 te sirve, pero B1 te da menos pérdida. ¿Alguien que opine de lo contrario? Bueno, ¿qué pasaría, sin embargo, si el punto de operación fuese este? O sea, si el caudal que yo necesito y la altura manométrica, el par de valores de altura manométrica caudal fuese este. Y ahí sería entonces la curva lila porque la amarilla no va a dar abasto. ¿Esa es una pregunta o una afirmación? O sea, con lo que yo sé ahora, si es que eso era pregunta de examen, iba a responder eso. Y yo voy a responder bien, efectivamente. En este primer caso, podríamos decir, ninguna de ellas pasa por la curva de las bombas que tenemos. Pero las dos podríamos usar, solamente que una, la, la- la bomba uno, digamos, sería más eficiente. ¿Por qué? Porque el exceso de energía que nos va a estar entregando va a ser menor. Vamos a estar pagando más la cuenta de luz, pero no va a ser tanto como si usásemos la bomba 4. Pues si usamos la bomba 4, sería la bomba 2, que sí sería la bomba lila. Pero cualquiera, tanto la naranjada, la bomba 1, como la lila, la bomba 2, si el punto 3 fuese el par de valor altura manométrica caudal que necesitamos, no puede servir. Si el punto, si nosotros necesitamos este caudal y esta altura manométrica representada por el punto 4, entonces la bomba 1 a ella no nos va a servir. Está por encima de su rango de operación. Por ¿Se una entiende? consulta, ese punto 3 y 4 no debería estar en la línea ascendente, tipo, Un ascendente. no sé qué color es, anaranjado. La curva de la estelación, la verde, Sí, 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 en la curva de iteración. No ¿por deberían qué? estar. ¿Por Ay, qué te tendría que estar ahí? pregunto. No, está bien, pero ¿por qué te parece que tendría que estar ahí? ¿Y porque tiene que cumplir tus requisitos de instalación? Ahora no. No. Esta curva me representa, voy a poner otra vez acá para reforzar los conceptos. Esta curva me representa las pérdidas totales en función del caudal. Eso es lo que me representa. Es decir, yo tomé aquí esta instalación que está aquí, calculé acá, bueno, cuántos metros de tubería tengo aquí, acá tengo una curva, acá tengo otros metros de cañería de 4 pulgadas, acá tengo de 3 pulgadas, tengo estos registros. Calculo todas estas pérdidas y lo escribo como una función del caudal. Escribo esas pérdidas como una F igual a J de Q, en realidad tiene que ser Q al cuadrado, ¿no? Que es una parábola. Entonces determino esas pérdidas. Yo puedo determinar esas pérdidas para un valor determinado de caudal, entonces me va a salir un valor específico. Pero si yo hago el análisis en función del caudal, como lo hicimos aquí, ¿recuerdan este?
Aquí está. Aquí está. Pérdidas totales, las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias. Yo esto todo lo escribo como una función del cuadrado de la velocidad y todo lo que para una determinada instalación específica puede ser actúa como una constante. Entonces, la longitud, el diámetro, el coeficiente de fricción, la constante de los accesorios, me va a quedar una función de en función de b cuadrado sobre 2. Si en base a la ecuación de continuidad reemplazo el caudal por la velocidad en función del caudal, entonces en vez de ser aquí en función de b cuadrado me va a salir q cuadrado. Esta sería la expresión de la curva de la instalación. ¿Recuerdan? Entonces, si al hacer todo ese análisis, esta instalación que está aquí, yo puedo determinar también esta expresión. Aquí no hace falta porque ya me da eso. En este ejercicio ya me ahorra el trabajo. Me escribe, me dice aquí qué tal la curva de instalación. Pero estas son las pérdidas totales de esta instalación, tanto en la succión como en la impulsión, en función del caudal. Eso es lo que me está dando. O sea, estos puntos no tienen por qué ser parte de eso. Las curvas de operación de las bombas me las da el fabricante. O sea, tampoco el fabricante no puede saber cuál es mi necesidad. Yo encuentro que mi necesidad son, en un caso, para el análisis que hicimos, el punto 3 de altura manométrica H y caudal Q, o el punto 4 de altura manométrica indicada aquí, este caudal. Entonces ahí estoy analizando. Por lo tanto, no tiene por qué ser, estos puntos no tienen, porque esta es mi necesidad de altura manométrica y caudal. No sé si me estoy explicando. Hola, no sé quién me preguntó. No sé, no veo. Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Entendió por qué no tiene por qué no necesariamente tiene que ser parte de la curva de la instalación? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un otro ejemplo. ¿Qué pasaría si mi necesidad de altura manométrica y caudal viene a ser un punto que está... Entonces, si tenemos acá un punto 5, ¿cuál sería la situación? ¿Cuál de las dos bombas nos va a ser útil? Ahí no sería que ninguno va a dar abasto, es decir, ninguno Exactamente. va a llegar al último piso, por así decir. Ninguno nos va a seguir ahí. Ninguna de las dos bombas nos va a seguir. Excelente, brillante. No sé si todos llegaron a la misma conclusión. Hace falta explicar. ¿Se entendió lo que dijo Laura? Sí, bro. ¿Sí? Bueno, y si tenemos, por ejemplo, un punto 6 por aquí. Acá tenemos un punto 6. Uy, qué horrible. Del punto 6. ¿Cuál sería la situación ahí?
Tampoco ninguna de las dos bombas, bro. Tampoco ninguno de los dos, no se puede. Bueno, esto es la selección humana. Eso es lo que yo pretendo que ustedes tengan. Pretenden la cadena, el concepto que ustedes tengan. ¿Cómo seleccionar? Nosotros no vamos a fabricar, nosotros vamos a seleccionar. Esto lo tenemos que hacer bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Y profe, si es que sale este tipo de ejercicio, vos nos das las planillas fabricante, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, sí, de luego. Sí, de luego. No, o sea, yo realmente, digo, yo invento los ejercicios, yo no, esto saco de situaciones que viví en la vida práctica. Entonces, estos no son ejercicios del libro, yo lo inventé nomás. Pero me encontré muchas veces con este tipo de situaciones. No, por supuesto. Nunca le van a faltar datos. Ustedes lo que tienen que aportar son los conceptos. Profe, una consulta. Por ejemplo, en este ejemplo que nos estás dando, ponerle que nosotros quitamos nuestra altura manométrica, quitamos nuestro caudal y cae, no sé, en el punto 6, 4, lo que sea. Mm. ¿En qué afecta para elegir la bomba? Ahí, por ejemplo, sabemos que ninguna de las dos dan abasto o que solamente una, ¿verdad? ¿En qué afectaría en la selección la curva de pérdida? Tipo, ¿para qué serviría la curva así en ese caso? En ese caso no. En ese caso no, porque más bien aquí la idea de este ejercicio era en ese momento que el estudiante sepa interpretar qué es la curva de la instalación. Y que él no tiene que empezar en el origen, sino que la curva está trasladado su vértice, por decirlo así, al punto que es Z2 menos Z1. Esa más bien era la idea. Y eso es lo conceptual. O sea, no afectaría nada, tipo esa curva a la hora de seleccionar si quitamos los puntos 5, 6 y eso. Y no, y tampoco no se preguntaba lo de eso. Acá la pregunta era graficar la curva de operación y la curva de instalación, determinando el punto de operación de cada bomba. Y eso, el que hizo eso lo hizo bien. Ahora, yo le agregué nomás ya aquí estas preguntas, adicionalmente. ¿Cuál de las bombas sería la más adecuada si el punto fuese? Sí. Pero ahí tenés razón. En ese caso, la curva de la instalación no incide en la decisión. ¿Alguna otra pregunta? Hola. De mi parte ¿Preguntas? no. Bueno. ¿Alguien que tenga preguntas? Uy, hoy estamos poquitas, 12 no. ¿Qué pasó? Hay examen más tarde. Ah, Magalí, ¿qué tal? ¿Comprendiste? Ninguna pregunta, profe. ¿Sí? ¿Está todo claro? Todo claro. Muy bien. Rodrigo, Todo claro, profe. todo claro. Pamela, Laura, Karina, Todo claro, profe. todo claro. Ahí me contesta Pamela. Jorge Vázquez, Todo claro, pues. Gabriela, ¿preguntas?
No, profe, de mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos aquí. Y de alguna forma el sábado nos estaremos viendo en vivo y en directo o a través de nuestra pantalla. Profe, el examen al final quedó como virtual, ¿verdad? Es